Nadie en el barrio recordaba exactamente cuándo había llegado Mateo. Solo sabían que un día empezó a sentarse, cada mañana en el mismo banco de la pequeña plaza, con una mochila gastada a sus pies y una mirada tranquila que parecía no juzgar a nadie. Era un hombre joven, de rostro común, sin nada que lo hiciera destacar, salvo esa forma silenciosa de observar el mundo, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Trabajaba por horas, descargando camiones en el mercado central, y con lo poco que ganaba, alquilaba una habitación estrecha, en una casa antigua, donde las paredes guardaban más historias que pintura. Mateo no hablaba mucho, no porque no tuviera palabras, sino porque había aprendido que a veces el silencio era una manera de respetar el dolor ajeno. Cada día seguía la misma rutina: caminar hasta la plaza, sentarse unos minutos, respirar hondo y luego ir al trabajo, como si ese breve ritual fuera lo único que mantenía en orden sus pensamientos. Aquella mañana el cielo estaba gris y el aire tenía ese olor a lluvia que despierta recuerdos antiguos. Mateo se sentó en el banco como siempre, pero algo era distinto. Al otro lado de la plaza, junto a la fuente seca, vio a un hombre mayor intentando levantarse del suelo. No parecía borracho ni herido de gravedad, solo cansado, como si el peso de los años se le hubiera caído encima de golpe. La gente pasaba a su lado sin detenerse, algunos fingiendo no verlo, otros mirándolo con una mezcla incómoda de lástima y prisa. Mateo dudó unos segundos, no por falta de voluntad, sino porque había aprendido que ayudar a veces traía problemas inesperados. Sin embargo, algo dentro de él se movió, una sensación difícil de explicar, como una voz suave que no daba órdenes, solo pedía atención. Se levantó, cruzó la plaza y extendió la mano. El hombre lo miró con ojos cansados pero atentos, y aceptó la ayuda sin decir una palabra. Mateo lo ayudó a ponerse de pie, y notó lo frágil que era su cuerpo, lo liviano que parecía, como si en cualquier momento el viento pudiera llevárselo. Le ofreció sentarse en el banco y le dio la botella de agua que llevaba en la mochila. El hombre bebió despacio, con manos temblorosas, y después de un largo silencio, murmuró un agradecimiento casi inaudible. Mateo no preguntó nada, no quiso saber de dónde venía ni por qué estaba allí. Solo se quedó sentado a su lado, mirando el cielo, compartiendo ese momento como si fuera suficiente. Al cabo de unos minutos, el hombre dijo que se llamaba Julián y que había caminado demasiado. «¿Nada más?». Mateo asintió, como si eso explicara todo lo que hacía falta explicar. Cuando el hombre estuvo un poco mejor, Mateo lo acompañó hasta un comedor comunitario cercano, un lugar sencillo donde siempre había una sopa caliente y alguien dispuesto a escuchar. Antes de irse, Julián tomó la mano de Mateo con una fuerza inesperada y le dijo que ese gesto le había salvado el día. Tal vez algo más. Mateo sonrió con timidez, incómodo ante palabras tan grandes para algo que le había parecido tan pequeño. Volvió a la plaza, recogió su mochila y siguió su camino al trabajo, sin pensar demasiado en lo ocurrido. Para él, ayudar había sido casi un reflejo, algo que no había razonado, algo que simplemente había hecho sin saber por qué. Sin embargo, el día no siguió como siempre. En el mercado, mientras descargaba cajas, Mateo no podía quitarse de la cabeza la mirada de Julián, esa mezcla de cansancio y alivio. Recordó a su propio padre, que había muerto años atrás después de una larga enfermedad, y cómo muchas veces había deseado que alguien, un desconocido, le tendiera la mano en los momentos más duros. Mateo nunca se había considerado una buena persona ni alguien especial, solo alguien que hacía lo que podía para seguir adelante. Aún así, esa tarde sintió un peso extraño en el pecho, una inquietud que no era tristeza ni alegría, sino algo parecido a la certeza de que los actos más simples podían tener consecuencias invisibles. Esa noche, al regresar a su habitación, Mateo encontró un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente, solo su nombre escrito con letra temblorosa. Dentro había una nota breve que decía: «Gracias por no mirar hacia otro lado. Hoy recordé que todavía existo». No había firma, pero Mateo supo inmediatamente de quién venía. Se sentó en la cama,
Sostuvo el papel entre las manos y sintió que algo se quebraba suavemente dentro de él, como una pared que se derrumba sin ruido. No sabía por qué había ayudado a Julián. No sabía por qué ese gesto le había traído esa nota, pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió solo. Los días siguientes, Mateo volvió a la plaza con más atención que de costumbre, como si esperara ver a Julián de nuevo, aunque no estaba seguro de querer hacerlo. Parte de él temía involucrarse demasiado. Otra parte sentía una responsabilidad nueva, no impuesta, sino nacida de algo más profundo. Una mañana, finalmente, lo vio sentado cerca de la fuente, mejor vestido, con el cabello peinado y una expresión menos cansada. Julián lo reconoció enseguida y sonrió, una sonrisa sincera que iluminó su rostro arrugado. Hablaron un poco más esta vez. Julián le contó que había perdido su casa meses atrás, que la vida se le había ido cerrando de a poco, sin grandes tragedias, solo con pequeñas pérdidas acumuladas. Mateo escuchó sin interrumpir, sin ofrecer soluciones que no tenía, entendiendo que a veces la escucha era la forma más honesta de ayuda. Con el tiempo, ese encuentro casual se transformó en una rutina compartida. Mateo llevaba café, Julián traía historias de un pasado lleno de trabajo y familia. No eran amigos en el sentido tradicional, pero había entre ellos una conexión silenciosa, una confianza construida sin promesas. Un día, Julián le dijo que había conseguido un trabajo temporal, gracias a una persona del comedor comunitario, y que pronto podría alquilar una habitación. Entonces entendió algo que nunca había sabido explicar. Ayudar sin saber por qué no significaba ayudar sin sentido, sino ayudar sin esperar nada. Dejar que el acto fuera libre de condiciones. La vida de Mateo no cambió de forma espectacular. Siguió trabajando duro, siguió viviendo en su pequeña habitación, siguió sentándose en el banco de la plaza cada mañana. Pero algo en su forma de mirar a los demás se había transformado. Empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La mujer que siempre alimentaba a los gatos callejeros. El niño que saludaba a todos con entusiasmo. El hombre que barría la vereda, aun cuando nadie se lo pedía. Pequeños gestos, pequeñas luces en medio de la rutina. Mateo comenzó a ayudar más, no de manera heroica, sino en cosas simples, cargando bolsas, escuchando historias, compartiendo tiempo. Nunca supo exactamente por qué lo hacía. Solo sabía que se sentía correcto, necesario, como respirar. Meses después, Julián se despidió. Había conseguido un trabajo estable en otra ciudad y quería empezar de nuevo. Se abrazaron torpemente, sin grandes discursos. Antes de irse, Julián le dijo a Mateo que aquel día en la plaza había pensado seriamente en rendirse, que estaba cansado de ser invisible, y que la mano extendida de un desconocido le había recordado que aún valía la pena seguir. Mateo escuchó en silencio con un nudo en la garganta, entendiendo por fin que ayudar, sin saber por qué no, significaba no comprender el impacto, sino confiar en que incluso el gesto más pequeño podía ser un punto de inflexión. Cuando Julián se fue, Mateo volvió a sentarse en el banco de siempre. La plaza estaba llena de gente, cada uno con su propia historia, su propio peso invisible. Mateo respiró hondo y sintió una paz tranquila. No se veía a sí mismo como un salvador, ni como alguien extraordinario. Sabía que seguiría dudando, que seguiría teniendo miedo de involucrarse, que seguiría sin respuestas claras. Pero también sabía que cuando llegara el momento, volvería a levantarse del banco y a tender la mano, incluso sin saber por qué, porque había aprendido que a veces la razón más profunda de la bondad no necesita ser entendida, solo vivida.